Pineda ya, Posada Galvis. Presente, profe. Listo. Rivera Bustos. Rivera Bustos. No está Rivera Bustos. Bueno. Rivera Velandia me dices que no se puede conectar. Salazar Rodríguez. Presente, profe. Listo. Yule Pardo, creo que ya me había dicho que no se podía conectar. ¿Está Yule por casualidad? ¿Yule Pardo? Está. Y Zamora Heredia. ¿Zamora está? Presente, profe. Listo, pues. Bien, bien, bien. Dame un segundo. Justo mis cosas acá. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, nosotros, la clase anterior, en muy breve tiempo, desarrollamos o describimos la idea básica del primer método, formalmente un método de integración, que es la regla o el método de sustitución. La estaré llamando indistintamente regla de sustitución o método de sustitución. Y nosotros habíamos visto o habíamos hablado la vez pasada que esta es una regla que funciona, o es una técnica que funciona cuando yo tengo funciones o cuando yo tengo productos, para ser más preciso, donde uno de los factores es la derivada del otro. Y entonces, en ese caso, lo que uno hace es escoger u como la función que al derivar me da la otra. Entonces, lo que yo llamo du, que siempre va a ser la derivada de u, el du va a ser, pues en este caso, coseno de x, y aquí el aspecto fundamental es que con esa regla, con la regla de sustitución, yo puedo transformar esta integral desconocida a priori en una integral en términos de una nueva variable que nosotros podamos integrar o que nosotros sepamos cómo integrar, que en este caso fue la integral u, la integral de la función u con respecto a u, que esa integral nosotros ya sabemos que da simplemente u al cuadrado sobre 2. Y pues lo demás, yo les decía a ustedes, era reemplazar nuevamente en la variable original. Y así yo obtenía la integral de la función que me habían dado originalmente. Yo no sé si ese ejemplo habrá quedado claro la clase pasada. No sé si habrá quedado clara esa idea de la regla de sustitución. Me refiero a la idea que yo escojo un u y yo posteriormente, a partir de ese u, calculo un du, que es la derivada de lo que yo haya seleccionado, con la pretensión que al sustituir en la integral por la nueva variable, me quede una integral mucho más sencilla de calcular. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Y nosotros habíamos dejado como discusión, si no estoy mal, permítame un segundo, nosotros habíamos dejado como discusión esta otra integral, la integral del logaritmo natural de x por 1 sobre x, que cumple o que tiene esa misma característica, que aparece multiplicándose una función con su derivada. Y entonces, naturalmente, aquí
va a funcionar de una manera muy similar. Aquí yo escojo, por decirlo de alguna forma, u, y en este caso escojo la función que al derivar me da la otra, es decir, u es igual al logaritmo natural de x. Y entonces de u, pues simplemente va a ser la derivada del logaritmo natural, pero nosotros sabemos que la derivada del logaritmo natural es precisamente 1 sobre x, y no olviden que el du siempre va con su x acompañando. Ay, entonces, cuando yo hago la sustitución, me queda exactamente esta misma integral de arriba. Yo les había dicho a ustedes que por favor revisaran eso. Entonces, esta queda, acuerdo a la sustitución. Esto me queda, cuando yo reemplazo, pues me queda simplemente esto mismo hasta aquí. Porque al fin y al cabo me dio la misma integral. La integral de u, miren que aquí el u es logaritmo natural de x y el de u es 1 sobre x de x, y eso es simplemente la integral de u al cuadrado sobre 2 más la constante de integración. Ahí ya habría acabado el procedimiento del cálculo. Bueno, primero, hasta ahí es claro lo que se hizo para ese otro ejemplo. Sí, profe. Sí, señor. Profe, Y entonces ahora sí la siguiente pregunta. ¿Ya terminé o qué me falta? reemplazar lo que era u, que en este caso es logaritmo natural de x. Es decir, coger esta misma integral, coger este resultado, pero en vez de escribir u, lo voy a escribir lo que vale u en términos de x, que en este caso es logaritmo natural de x. Pongo un paréntesis. Siempre que trabajen con logaritmos traten de poner paréntesis alrededor del logaritmo. Entonces esto sería, no sé si se ve bien, voy a aumentarle el tamaño. Esta sería la integral del logaritmo natural de x por 1 sobre x. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Un pequeño comentario de escritura. Ustedes rara vez van a ver esta integral escrita de esta forma. Ustedes en general van a ver lo siguiente cuando vean un texto. Es decir, los textos lo escriben de manera simplificada. Ellos escriben como logaritmo natural de x por 1 es logaritmo natural de x, pues entonces en los textos van a ver que es esta expresión. Ah, no me voy a dejar borrar esto. Le pongo el símbolo de integral entonces. Ay, voy a meterlo más bien ahí. Entonces, para que no se asusten cuando vean esta expresión es lo mismo que decir logaritmo natural de x por 1 sobre x. Entonces, si aparece esta integral, pues simplemente el proceso es calcular el método de sustitución. Profe, ¿y si yo escogí que u es igual a 1 sobre x? ¿Y entonces cuánto te daría de u? Pues yo puse que... o sea, pues en total la integral me da 1 sobre 2x al cuadrado más. No, pero la pregunta es clave. Si u es igual a 1 sobre x, ¿cuánto te da de u? Mm, pues creo que u al cuadrado sobre 2 más c. ¿Quién es el que me está hablando? ¿Santiago? Sí, profe. Te da u al cuadrado sobre 2, Sí. pero luego de 1 es la derivada. Es que vamos a mirarlo a ver. A ver, porque aquí hay un detalle que quiero. Ay, ¿dónde está? Ay, aquí está. Mira, te lo voy a explicar para que haya cierta claridad sobre esto. Si tú escoges u igual, voy a ponerlo por acá, a 1 sobre x, tocaría calcularle la derivada a eso. Entonces, mientras termino de copiar, ve calculando esa derivada.
¿Cuánto daría entonces en ese caso el de U? Menos 1 sobre x al cuadrado. Se escuchó entrecortado, pero creo que todos entendimos la respuesta, ¿no? O creo que por lo menos todos sabemos la respuesta. Ay, Dios mío, ¿por qué me estoy enredando tanto acá haciendo esto? Ya listo. Menos 1 sobre x al cuadrado. De x, ¿no? ¿Y qué planeabas hacer después, Santiago? ¿O qué hiciste después? Voy a robar este pedacito. ¿Qué planeabas hacer después, Santiago? ¿O qué hiciste después de esa sustitución? Voy a ponerla en rojo. Voy a ponerla en rojo. Esto de acá. ¿Qué venía después, Santiago? ¿Me estás hablando? Es que no te escucho. ¿O me estás escribiendo? No, profe, es que estoy mirando. Es que, pero, Los demás, díganme, ¿qué problema hay con eso? ¿Por qué no lo hicimos así? ¿Por qué creen que no lo hicimos así? Pues la condición es que una variable tenga que ser la derivada de la otra, ¿no? Exactamente. Pues más que una condición, es algo para que funcione. Porque es que date cuenta que entonces, ¿a quién vas a sustituir aquí adentro, Santiago? ¿A quién vas a meter aquí para sustituir? Si esta expresión, perdón, es que no estoy señalando mi archivo. Ya listo. ¿A quién vas, cómo vas a sustituir la integral? Si este menos 1 sobre x al cuadrado no aparece por ningún lado aquí en la integral. O sea, el 1 sobre x lo reemplazas por u. Pero, ¿y el menos 1, este pedazo de acá, cómo lo vas a reemplazar? ¿Sí me hago entender, Santiago? sí, profe, ya me quedó claro. Es decir, uno hace esa sustitución con la perspectiva o con la mira en que todo esto que está aquí a este lado, yo lo pueda reemplazar en términos de estas dos expresiones, U y de U, por el momento. ¿Sí me hago entender? Entonces, no es cualquier sustitución la que va a funcionar y no va a funcionar para cualquier integral. Y en eso yo quiero ser muy claro. La regla de sustitución no es una regla general para cualquier integral que a mí me muestren. La regla de sustitución es una técnica de integración para ciertas funciones que cumplan ciertas características. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Y por el momento, la característica que hemos discutido es que una de las funciones sea la derivada de la otra en ese producto. Es decir, tiene que ser un producto y la derivada de una, la derivada, sí, un factor al derivarlo me tiene que dar el otro factor. Y la sustitución se hace en esa vía. ¿Sí estoy siendo más claro hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro como con la idea en este momento? Sí, profe. Ahora, si la regla de sustitución solo sirviera para integrales de este tipo, pues naturalmente sería una regla con poco interés, porque pues al fin y al cabo, pues buscar funciones cuyo factor sea la derivada del otro, perdón, cuya derivada sea el otro factor, pues naturalmente no hay muchas y generalmente no hay o no son las más interesantes de pensar. En ese sentido, uno puede generalizar la regla de sustitución para otro tipo de funciones con cierto funcionamiento específico. Y entonces, en general,
y espero que esto se clarifique a través de los ejemplos, en general, yo puedo utilizar la regla de sustitución para calcular integrales entre productos de funciones que cumplan una condición más general que la anterior. Y es que uno de los factores sea la derivada de lo que yo llamo la función interna del otro factor. Por el momento esto va a ser necesario. Después vamos a ver que en otro tipo de funciones también se puede adaptar la regla de sustitución. ¿A qué me refiero yo con toda esta cháchara? ¿A qué me refiero yo con todo este ejemplo? Yo quiero que miren con cuidado la integral que les estoy mostrando acá. Y quiero que miren con cuidado la estructura de la correspondiente función. Yo tengo x al cuadrado más x al cuadrado, perdón, x al cubo más x al cuadrado elevado a la 5 por 3x al cuadrado más 2x. Cuando yo hablo de la función interna, me refiero a, o estoy haciendo referencia a la composición de funciones. ¿Ustedes recuerdan haber hablado de composición de funciones en su curso anterior? Que uno compone una función con otra y entonces como que una función queda metida dentro de otra y entonces a la función que queda metida se le llama la función interna y a la función en la cual quedó metida se le llama la función externa. ¿Sí recuerdan esa parte de la composición de funciones de su curso de introducción al análisis matemático? Sí, ¿O sí. no? Quiero que miren esta función del lado izquierdo. Quiero que miren esta función del lado izquierdo. Esta función, hay una función adentro de otra. Porque tengo la función x al cubo más x al cuadrado elevada a la 5. Es decir, esta función x al cubo más x al cuadrado es la función interna de esta composición. Esto de acá es una composición. La función interna es x al cuadrado, x al cubo más x al cuadrado, y la función externa es elevar a la 5. Eso es la idea de la composición. En ese sentido, yo puedo utilizar sustitución si la derivada de la función interna de uno de los factores es igual al otro factor. Miren cuidadosamente acá, que aquí la función interna es x al cubo más x al cuadrado y la función externa es 3x al cuadrado más 2 por x. Perdón, no la externa, el otro factor. Es 3x al cuadrado más 2 por x. Entonces, la derivada de esta interna es precisamente esta expresión de acá. ¿Sí me hago entender? ¿Sí es claro lo que estoy haciendo referencia en este ejemplo? Sí, señor. Mírenlo cuidadosamente y es como una especie de recapitulación de la regla de la cadena, que ustedes recuerdan muy bien para la derivada. Aquí hay una interna, aquí hay una externa, y entonces aquí la derivada de la interna tiene que ser igual a este pedacito de acá. Cuando esa condición se tiene, yo puedo hacer sustitución en los términos del ejercicio pasado, pero aquí el u que yo voy a escoger no es todo este factor, sino que solamente voy a escoger la función interna. Y entonces voy a hacer u igual a x al cubo más x al cuadrado. Entonces aquí cambia la idea de la sustitución. Ya no es que u sea toda esta función, sino ahora u es el pedazo de adentro en esta composición que aparece acá. Y cuando yo hago eso, calculo el du. ¿Cómo se calcula el du? El du siempre sigue la misma regla. La regla de sustitución siempre es la misma. Si yo escojo u, el du, pues es simplemente la derivada
de la expresión que puse en U. Entonces, du es 3 por x elevado al cuadrado, porque esa es la derivada de x al cubo, más 2x con respecto a x. Entonces, dense cuenta que aquí u es la función interna, el factor izquierdo, y aquí el du es lo de siempre, la derivada de u. Lo que yo escoja como u tiene que ser, o mejor dicho, cuando yo escojo u, el du obligatoriamente tiene que ser la derivada. No es que uno de du ponga lo que uno quiera. Eso depende del u que uno escoja. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con esa idea? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa a continuación? A continuación pasa lo siguiente. Esta fue la integral que me dieron. Y yo hice ya una sustitución. En ese caso, lo que yo voy a hacer es reemplazar los términos en esta integral por nuevos términos en términos, valga la redundancia, de la variable u. Y entonces miren con cuidado este aspecto, que es como de los más relevantes acá. Yo aquí tenía x al cubo más x al cuadrado elevado a la 5. Como x al cubo más x al cuadrado es lo que llamamos u, entonces aquí me va a quedar u elevado a la 5. Es como si yo cogiera este pedacito de aquí adentro y lo reemplazara por el u. En ese sentido, aquí me quedaría u a la 5. Y miren que el otro pedazo de la integral es precisamente lo que llamamos du. Es decir, en este caso, todo esto lo reemplazo por el du. Y me queda entonces la integral de u a la 5 du. ¿Sí fue claro ese paso? ¿Sí me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Aquí hay un aspecto clave que ustedes no pueden perder de vista a la hora de aplicar sustitución. Y es que a la hora de aplicar sustitución, toda esta integral tiene que quedar en términos de u. Para ser más preciso, la variable x no puede aparecer acá. Ustedes no pueden meter una x en esta integral. Entonces, la manera como uno haga la sustitución debe garantizar que acá quede una expresión que depende exclusivamente de la variable u. Y entonces lo que hago es calcular esta integral de aquí. Pero esta integral de acá, pues es una integral conocida, porque la integral de u a la 5, pues yo sé que es simplemente, ¿cuánto es la integral de u a la 5? U a la 6 sobre 6. U a la 6 sobre 6. Más C. Y tengan en cuenta que aquí siempre toca volver a la variable original, es decir, a la variable x. Entonces, en ese sentido, lo que yo tenía aquí como u, lo voy a reemplazar por lo que era u en términos de x. Entonces, esto me va a quedar, y en vez de escribir u, lo que voy a escribir es toda esta expresión de acá. X al cubo, con un paréntesis preferiblemente, x al cubo más x al cuadrado elevado a la 6 sobre 6 más c. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, Sí, profe. señor. Entonces, varias aclaraciones acá. Varias aclaraciones. No estoy diciendo que, o mejor dicho, yo no estoy diciendo que lo único o la única forma de aplicar sustitución es cuando
yo tenga una potencia, por poner un ejemplo. Yo lo que estoy diciendo es que la sustitución funciona en estos casos cuando esto que está dentro de la potencia, al derivarlo, me da esta expresión de acá. Si aquí no estuviera esta expresión, 3x al cuadrado más 2x, a priori yo no podría aplicar la sustitución como estamos aplicándola hasta ahora, porque yo necesito que al derivar esto de acá, me quede esta expresión para que a la hora de hacer la sustitución, todo esto quede reemplazado por el correspondiente de U. Entonces, en ese sentido, sustitución no se le aplica a todo, porque si no hay relación entre la interna y esta expresión de acá, pues no hay nada que hacer. Sustitución no me va a llevar a ningún lado. Entonces, tienen que estar pendientes de las condiciones sobre las cuales nosotros vamos a necesitar tener para poder aplicar la regla de sustitución. ¿Sí es claro eso que les estoy mencionando? ¿Sí es claro eso Sí, hasta profe. ahí? Entonces, esto que estoy diciendo aquí arriba, esta condición, que sean productos de funciones, donde uno de los factores es la derivada de la función interna del otro factor, que parece un trabalenguas, pero que en el fondo es muy sencilla, porque lo que me está diciendo es, mire a un lado y mire si lo que está dentro, al derivarlo, da el otro lado. Por eso es que es tan importante saber derivar acá, porque si uno no sabe derivar, pues no va a poder interpretar cuándo aplicar sustitución o no. Esta condición se ve en muchísimos tipos de funciones. Y quiero que miren, por ejemplo, esta función que puse acá. ¿Sí la ven? ¿Sí ven esta función? Sí, profe. Yo tampoco he dicho que el factor tenga que estar al lado izquierdo o al lado derecho, porque ustedes saben que uno puede intercambiar en un producto el orden en el que están las cosas. Entonces yo esta integral, por ejemplo, que me están mostrando acá, yo la podría escribir de esta otra forma. Yo podría escribirla como primero la raíz de 1 más x elevado al cuadrado, y eso multiplicarlo por 2x. No lo puedes sacar de la raíz ya. X de x. Entonces acá no es que digan, ah, no, como no está al lado izquierdo, entonces como la compuesta no está al lado izquierdo, entonces no me funciona. No, se puede intercambiar y de repente funciona. Pero para que funcione hay una condición muy clara. La derivada de lo que está dentro sea igual de lo que, o sea, de la derivada de la interna sea igual a la otra función que aparece. ¿Esta condición se cumple acá? ¿Sí se cumple acá esta condición? Sí, señor. Sí, señor. O sea, miren, la función que está dentro es 1 más x al cuadrado y al derivarla me da precisamente 2x. Entonces, en este caso, pues yo simplemente hago u igual a 1 más, voy a meterlo por acá, x al cuadrado, pues cojo esa u, y el de u tiene que ser siempre la derivada de lo que escogí como u. En este caso sería 2x de x. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Ya les hice la sustitución, o ya miramos cuál es la sustitución que hay que hacer. Yo quiero que ustedes hagan el resto. Ustedes saben cuál es el resto. Coger esta integral, escribir en términos de u, es decir, reemplazar este 1 más x al cuadrado por u, reemplazar este 2x por du, y a partir de eso, tratar de calcular la nueva integral.
¿Tendrán problema con eso? Por favor. Y me dicen, y esto yo quiero verlo solo al final, y si hay problemas, revisamos lo anterior, quiero el resultado. Es decir, quiero la función que resulta acá más la constante de integración. Entonces ustedes me dirán qué es lo que debo poner en este espacio. O sea, cuál es el resultado final de la integral. Profe, a mí ya me dio. Si quieres, dámela y yo la voy escribiendo, pero trata de leérmela bien, ¿listo? Me dio 2. O sea, Dos, fracción. no fracción. Oh, sí, Una la señor. pongo. Listo. ¿Listo? 2. Arriba. ¿Qué va arriba? 2, abres paréntesis. Sí. 1 más x al cuadrado. 1 más x ya, al cuadrado. Sí. Cierras paréntesis. Sí. A la 3 medios. Ah, listo. Dame un segundo a ver si logro cuadrar por fin esto así. A la 3 medios. Yo lo escribo así. Listo. Sobre 3. Sobre 3. Voy a ponerlo grande y quiero que todos empecemos a analizar lo que acaba de compartir su compañero. Y entremos a llenar, si es necesario, los huecos en el procedimiento. ¿Y es claro por qué a él le dio eso? ¿O alguien no está de acuerdo con eso que le dio? A mí me quedó igual. Los demás, Igual, profe. Sí, profe. Bien. A mí también. miren el paso, y este simplemente lo voy a escribir como por no dejar. Miren el paso siguiente. Ay, qué idiota. Listo. Esta integral, al hacer la sustitución, me va a quedar la integral, y esto me queda la raíz, y como 1 más x al cuadrado es u, me queda la raíz de u. Y esto de u, porque el de u era precisamente 2x de x. Y cuando calculo esa integral, y yo ya no me voy a detener, ay Dios mío, no me voy a detener a explicar en detalle esta integral porque creo que ya la hemos visto hasta la saciedad. Ay, hay problema. Necesito estar metido en el ambiente. Listo. Ah, el de u. Esta integral ya sabemos todos, o todos deberíamos saber, que eso es igual a x a la 3 medios. Perdón, x no, u a la 3 medios multiplicado por 2/3. Esto lo hago por si acaso para alguien no le quedó claro todo ese proceso. Esta integral ya no la voy a discutir más. Esta integral la hemos hecho porque la raíz de u al integrarla da 2/3 de u a la 3 medios. Y pues este último paso es simplemente sustituir. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. ¿Preguntas? Miren, yo siento que la mayor dificultad de aplicar la regla de sustitución
es saber identificar cuándo aplicar esa regla. Como bien les digo, no es que vayan a utilizar sustitución para cualquier integral que les pongan al frente. De hecho, más adelante vamos a ver otros métodos y vamos a ver que unos métodos se aplican a ciertas integrales y otros métodos se aplican a otras integrales. No siempre es fácil ver cuándo aplicar sustitución. Aquí arriba les di como una especie de criterio por el cual funciona sustitución. Van a haber otras funciones donde también funcione sustitución. Y cuando uno entiende la idea general de la regla de sustitución, uno se da cuenta en qué contextos puede aplicar. Pero digamos que identificar cuándo se cumple esa regla no siempre es tan evidente, porque no todas las composiciones se ven iguales. Y yo quiero que miren, por ejemplo, esta función. E a la x al cuadrado por 2x. Miren, cuando uno trabaja con este tipo de expresión exponencial, lo que uno llama la función interna es lo que está en el exponente. En el exponente. ¿Me hago entender? ¿Alguien va a comentar algo, perdón? ¿Quién está con el micrófono? ¿Ibas a comentar algo? ¿No? ¿Me oyen bien? Sí, profe. Listo, pues. Entonces, les estaba diciendo, cuando uno trabaja con exponenciales, y aquí estoy utilizando mucho del cálculo diferencial que ustedes ya conocen. A ver dónde lo tengo. Cuando uno tiene funciones exponenciales, lo que está aquí es lo que uno llama la función interna. Y entonces, en este caso, la función interna es x al cuadrado y claramente la derivada de x al cuadrado es 2x. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Entonces, se cumple esa condición que había dado al principio. La derivada de la interna es igual a esta expresión de acá. Entonces, a partir de eso, ¿cuál sería el u que escogería para calcular esta integral por sustitución? 2x. 2x sería u. X X al a la 2 o cuadrado. 2x, que no es lo mismo. ¿Cuál sería el u? U sería esta parte interna, x a la 2. Entonces, y entonces, si esto es u, ¿cuánto sería de u? De u es la derivada de u, esa es la regla. Entonces, de u sería 2x de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Quiero que me miren, quiero que presten atención, con cuidado. Entonces, ahora, yo hago la sustitución y miren con cuidado cómo la hago. Es la misma idea. Este pedazo, bueno, esto es igual. Casi que uno podría decir, yo cojo esta integral y donde veo x al cuadrado, le pongo u. Y entonces esto va a quedar, y ustedes tienen que entender muy bien la estructura de las funciones exponenciales. Esto va a ser la integral, y aquí vamos a tener e a la x al cuadrado, pero e a la x al cuadrado es lo mismo que decir e a la u, porque u es igual a x al cuadrado. Y esto de acá, este 2x de x, es precisamente lo que hemos llamado du. Entonces me queda esta integral que a priori es más fácil de calcular, pues porque la integral de e a la u nosotros ya la conocemos. ¿Cuál es la integral de e a la u?
¿Cuál es la integral de E a la U. la misma e a la u? Nosotros ya habíamos dicho que la integral de una exponencial e a la u es ella misma. Y entonces aquí me va a quedar e a la u de u. Perdón, e a la u más e. Y me falta el último paso, que es reemplazar a u por lo que corresponda. Pero yo sé que u es lo mismo que decir, miren el ejercicio que hago, que aquí en Word se ve como más, es más sugestivo. Cojo la u y en vez de poner u ahí, pongo a lo que era igual u, que es x al cuadrado. Y ya, me quedó la correspondiente integral. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, Sí. si yo tengo, por ejemplo, una integral, integral de, entre paréntesis, b al cuadrado más 2, cierra paréntesis al cuadrado, b, derivada, constante de b, y lo hago por sustitución, ¿estaría bien? Léeme la pregunta otra vez, por favor. Voy a escribir la integral que me dijiste. Integral, entre paréntesis, ¿Mm? v al cuadrado, ¿Es una integral en términos de v? ¿De dónde la estás sacando? de ¿De una, materia? Ok, sí, listo pues. ¿V qué? ¿Al cuadrado? sí, más 2, pero eso va entre paréntesis y cierra paréntesis. O sea, tú me dices cuándo cierro y cuándo abro, ¿listo? Ujú. V al Al cuadrado, cuadrado, ujú, V al cuadrado, ¿sí? más 2, Más 2, cierra paréntesis al cuadrado, listo. Todo esto va al cuadrado, supongo. sí, señor, ¿Sí? v y ¿Sí? de v, ¿Así como está? sí, Esta no cumple con la característica que pusimos aquí arriba. Porque si tú miras bien, la derivada de esto no es esta de acá. Sin embargo, y eso lo quiero hacer más adelante, cierta forma de manipular la regla de sustitución me permite calcular esta integral haciendo uso de la sustitución. Si quieres la dejamos aquí por el momento, la voy a dejar en stand-by, y ya más adelantico, después del receso, pero no inmediatamente después, porque antes quiero hablar de otra cosa, te digo cómo manejar la sustitución o cómo manipular la sustitución para arreglar y calcular esa integral. ¿Te parece? listo, profe. Listo, entonces esto queda, lo pongo por acá en amarillo, esto nos queda pendiente. Algunos de ustedes ya habrán visto qué truco uno puede utilizar para ajustarle eso, pero quisiera explicarlo más detallado. Entonces nos queda pendiente. Bien, ¿estamos más o menos claritos hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, Sí, profe. señor. Sí, profe. Listo, pues. Entonces vamos a descansar 10 minutos y volvemos a las 4. Son las 3:50, volvemos a las 4 y entramos a discutir varios ejemplos y entramos a discutir esta variante para calcular la integral. Es decir, yo quiero que me presten atención. Como estamos manejando la sustitución hasta el momento, de acuerdo a la regla que tenemos o al principio que tenemos, nosotros no podemos aplicar la sustitución, porque la derivada de esto no es esto de acá. Pero yo le puedo hacer cierta manipulación a la integral bastante sencilla que me permite que ahí sí le puedo aplicar la regla de sustitución.
Sí me hago entender, pero eso quiero verlo después. Entonces, vamos a descansar y nos vemos en 10 minutos.
¿Me escuchan? Sí, profe. Señor, ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo va el viaje hasta ahí? Bien, profe. Bien, bien. Bueno, quiero que miremos la siguiente integral. Quiero que miremos esta integral. 1 sobre el logaritmo natural de x por 1 sobre x. Cuando ustedes la vean en un texto, comúnmente no se las van a presentar así. Comúnmente esta integral en un texto simplificado, digamos que bien expresado, lo ponen de esta forma. 1 sobre x por logaritmo natural de x. De hecho, hay muchos textos que utilizan el truco de que cuando arriba hay un 1, ponen el de x como si estuviera multiplicando. Entonces, en algunos textos lo muestran así. X. Sí. X sobre x por logaritmo natural de x. Pero, pues son formas de escribir para que ustedes no se vayan a confundir cuando vean este tipo de expresiones. De esta manera. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí ven toda la integral? Sí, profe. Listo. Miremosla acá, como está escrita acá. Y yo les pregunto lo siguiente. ¿A ustedes les parece que en esa integral yo pueda aplicar sustitución? ¿A ustedes les parece que la interna, que hay una interna y que al derivar esa interna me va a dar el otro factor? ¿O no? ¿Complicada la pregunta? ¿Muy complicada de responder? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan con respecto a esa integral? Profe, desde mi punto de vista, yo pienso que no. Por sustitución, consideraría que no. Sí, sí, pero no, pero en sí se podría hacer. O sea, la parte de abajo del logaritmo natural de x se podría tomar como el interno de 1 sobre x, 1 sobre logaritmo natural de x. Listo. Eso último que dijeron ahí es muy interesante y quiero que presten atención porque lo único que voy a hacer es repetirlo. Esta parte de acá, esto de acá, yo lo puedo ver como una compuesta. Yo lo puedo ver como una composición. Así ustedes no lo crean, porque yo sé que ustedes dirán, pero es que esto es un cociente. Pero cuando yo tengo 1 sobre cualquier cosa, esa cualquier cosa se puede ver como la interna de una composición. Si ustedes hacen composición de funciones, y por eso ese tema era tan importante en el curso de introducción, si ustedes hacen composición de funciones, pueden ver que esto de acá es la interna de esta función de acá. Miren de qué manera funciona. Yo hago u igual a logaritmo natural de x. Si yo hago u igual a logaritmo natural de x, perdón, u igual a logaritmo natural a lo que está abajo, pero eso solo funciona si lo que está arriba es un 1. Si lo que está arriba es otra cosa, no funciona como compuesta. Pero si lo que está arriba es un 1, yo puedo mirar esto como una compuesta
de 1 sobre x con logaritmo natural de x. Cuando yo compongo esas funciones me da 1 sobre logaritmo, cuando yo compongo 1 sobre x con logaritmo natural de x, me da 1 sobre logaritmo natural de x. Esto de acá es la interna de este pedazo de la izquierda. Vuelvo y repito, esa forma de verlo solo tiene sentido cuando arriba hay un 1. Si arriba no hay un 1, si no hay otra cosa, eso no se puede ver como una función interna. Pero aquí, logaritmo natural de x es la interna de esta expresión. Y en ese sentido, yo puedo ver que la derivada de esa interna, que es logaritmo natural de x, es precisamente el 1 sobre x que aquí está multiplicando. Entonces yo escojo u como logaritmo natural, escojo du como 1 sobre x. X. Entonces miren cómo queda la integral después de hacer la sustitución. Esto queda 1 sobre logaritmo natural de x, pero logaritmo natural de x es u. Perdón, primero hago esto y más bien lo que voy a hacer es volverlo a copiar. Esto de acá, logaritmo natural de x es u. Y 1 sobre x de x es u. Cuando ustedes miran esta integral que quedó acá, esta integral nosotros sabemos cómo calcularla. ¿Cuánto da esta integral en términos de u? Rápidamente. ¿Cuál es la integral de 1 sobre u? ¿Alguien se acuerda cuál es la integral de 1 sobre u? Logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. Y reemplazando, y miren la cosa tan chévere que queda logaritmo natural, voy a copiarlo acá. Esto con Word se ve chévere. Logaritmo natural, pero en vez de poner u, voy a poner quién era u, que era logaritmo natural de x. Entonces borro la u y meto logaritmo natural de acá, le pongo un paréntesis para aclarar que está dentro. Y ya. Esta era la integral y miren que la sustitución aquí sí funcionaba. Yo sé que esto puede ser raro porque uno no está acostumbrado a ver esto como una compuesta o como una interna, pero dense cuenta, si lo piensan un poquitico, que cuando yo tengo 1 sobre algo, ese algo se puede ver como la interna de un 1 sobre x. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. En esto de la integración, mucho es presentación. Y miren lo que les voy a mostrar acá. ¿Sí ven esta integral? ¿Sí ven esta integral? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Los textos se la van a presentar así, más aún, los textos comúnmente hacen esto. Este de x, como está por ahí, lo ponen aquí arriba. Y entonces ustedes van a ver integrales de este estilo. 2x más 1, de x sobre x al cuadrado más x más 10. Cuando uno lo mira así, uno no le ve cara de sustitución por ningún lado. Porque como les digo, todo es cuestión de presentación. Incluso la integral que nos quedó ahí pendiente, la que nos compartió la compañera, bien es cuestión de presentación. Y ya les voy a explicar qué tipo de presentación. Pero así como está, no parece que sea sustitución,
Pero si yo se las escribo de esta forma, y ustedes me dirán si me creen que es lo mismo, si la escribo de esta forma, ahí se ve clarito que eso es sustitución. Ay, ¿por qué? ¿Me creen que esto de la izquierda es lo mismo que esto de la derecha? Sí, profe. Sí, profe. Como les digo, esto es presentación. Esto es presentación. Hay mucha gente que puede ser capaz, que calcula esta integral sin necesidad de hacer este pasito, sino que conoce o maneja muy bien la idea, entonces hace sustituciones rápidamente y llega. Pero yo sí recomiendo que si ustedes no la tienen clara totalmente, primero traten de expresarlo de la manera más explícita posible. Y miren lo que pasa acá. Aquí pasa algo muy parecido a lo que pasó en el ejemplo anterior. Aquí ustedes miran que esto de aquí abajo, bueno, que aquí arriba hay un 1, y que esto de aquí abajo, al derivarlo, me da precisamente esto de acá. Y como les decía, en esta expresión, esto de acá se puede ver como una interna, como una función interna. Y entonces ustedes hacen U igual a esto de acá, hacen de U igual a la derivada de eso, que eso es 2x más 1. Y en algún momento me empezaría a saltar pasitos, cuando lo vea ya como demasiado evidente. Y entonces, esta integral de acá, pues queda simplemente, y voy a copiarla para que lo vean. Esto de acá se llama U, y todo esto de acá se llama du. Y miren que me quedó la integral de 1 sobre U de U, que eso es igual ¿a qué es igual esa integral otra vez? Logaritmo. Logaritmo natural. Miren que ese ejercicio de copiar y pegar que aquí en Word se hace tan fácil, es muy ilustrativo de lo que uno hace en muchas partes de sustitución. Lo que uno hace es reemplazar cosas por otras cosas para simplificar la integral y poderla calcular. Entonces miren que la integral de esto da precisamente esto de acá. ¿Sí me siguen hasta ahí? ¿Claros hasta ahí? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Cómo van hasta ahí? Ay, qué eso es fácil.
Esta debería ser más grande, pero bueno. Primero, las primeras se las voy a escribir cómodas para que las puedan entender casi que al rompe. Esta en medio de todo es bastante chimbo, pero bueno. Listo. Estas tres, por el momento. Quiero que miren esas tres integrales y las calculen utilizando sustitución. Quiero ver si es clara la idea que está detrás del concepto de sustitución, que es la idea de interna, de composición. Aquí el concepto de composición es fundamental. Ustedes deben ser capaces de identificar cuándo hay compuesta en una función y cuál es la función interna de esa compuesta. Y mirar, claro está, si la derivada de esa interna está al lado derecho. Quiero que miremos esa y quiero, una vez que hayamos revisado, retomar ese ejemplito que nos trajo la compañera que tenemos pendiente aquí arriba. ¿Listo? Entonces trabajen 15 minuticos, por favor. 15 minuticos en estas tres. Ay, Dios mío, no estoy fijando esta. En estas tres. Y las discutimos y cierro con el ejemplo de la compañera.
¿Cómo les fue con los ejercicios? Bien, profe. Lo que escribí al frente fue únicamente la selección de U. Y ustedes saben que esa es la clave, por decirlo de alguna forma. Que una vez yo seleccione la U, pues todo lo demás es seguir un procedimiento. Calcular el DU. Naturalmente uno tiene que verificar que efectivamente se encuentre lo que yo necesito multiplicando. Pero pues aquí yo creo que todos ven claro que la derivada de este, pues es este de acá. Lo mismo yo creo que todos ven claro que la derivada del logaritmo natural, pues es este 1 sobre x. Y lo mismo yo creo que todos ven claro acá que la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces yo creo que es bastante claro por qué seleccioné estos valores de u. ¿Hay alguna pregunta con respecto a ese hecho? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Esta última integral es particularmente interesante, porque esto que yo puse acá tiene otro nombre. ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Coseno de x sobre seno de x. Cotangente de X. Esto es cotangente. Entonces dense cuenta que... A ver cómo lo escribe aquí Word. ¿Será que Word tiene cotangente? Ah, sí, mírenlo, aquí lo tiene. Entonces dense cuenta que aquí estamos calculando la integral de cotangente a partir de sustitución. Es decir, que cuando ustedes terminen de calcular esta integral, lo que habrán calculado es la integral de cotangente de x, que era una integral que no teníamos, si ustedes recuerdan bien. Y que es más, da indicios que estamos cerca a una integral que hemos estado preguntando y pidiendo hace rato, que es la integral de tangente de x. Es decir, todavía falta un poquitico para poder calcular la integral de tangente, pero uno empieza a ver que al parecer estas ideas que hemos desarrollado hoy me pueden servir para calcular la integral de tangente, que es una integral que tenemos pendiente hace rato. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, profe. Yo quiero que como ejercicio, no como tarea, revisen el cálculo de estas integrales. Dado caso, la próxima clase me preguntan si tuvieron alguna dificultad, porque quisiera saltar a esta integral que estaba pendiente acá. Porque acá hay un detalle, que pues no es que sea así muy complicado, ni siquiera va a ser tan estrambótico como uno pensaría, pero que es muy importante tener en cuenta. Bueno, lo primero, como la compañera lo preguntó en un contexto específico, pues apareció con una variable v. Cuéntame, ¿esa variable v qué representa físicamente en el problema que estás tratando de resolver? ¿La velocidad de qué? ¿Quién fue la que preguntó ese ejercicio? ¿O la que pidió ayuda con ese ejercicio? Yo, ¿Esta v qué representa, María Isabel? no sé, es que como te digo, en la página donde pues yo lo saqué, ahí no preguntaban como una velocidad específica ni nada, sino como daban eso como otra variable, o sea, en vez de x pusieron v. Ah, ok, pero no es de... Ah, pensé que era de otra materia que me lo estabas preguntando. Fue que lo encontraste en un libro y quieres preguntar. ¿Sí es eso?
Sí, exactamente. Listo, pues. Entonces, pues te iba a pedir el favor, o te iba a pedir el permiso, que si puedo utilizar X en vez de V para explicar. Con la V es lo mismo, solo que como estamos trabajando con solo X, como para no disgregar. ¿Te parece? Sí, sí me parece. Listo, pues. Bien. Entonces, miren por pedazos. Miren por pedazos que aquí el truco es muy simple. El truco es muy simple. Esta integral que ustedes ven acá, tal y como está, yo no puedo aplicarle sustitución. O bueno, no puedo aplicarle sustitución formal, como la que estoy presentando arriba, porque la derivada de esto no es esto de acá. La derivada de esto no es esto de acá. Porque la derivada de x al cuadrado más 2, ¿cuánto da la derivada de x al cuadrado más 2? ¿Alguien me puede decir? 2x. 2x. Entonces, esto de acá no es la derivada de esto, pero casi es la derivada de esto. ¿Por qué digo que casi? ¿O a qué me refiero yo con ese casi? Dense cuenta que si aquí, en vez de estar esta x solita, estuviera con un 2, ahí sí yo podría aplicarle sustitución. Y aplicarle sustitución de manera tranquila. Y entonces alguien dirá, pero bueno, pero es que ahí no hay ningún 2. Pero yo se lo puedo hacer aparecer. O podemos hacérselo aparecer. Y una vez aparezca ese 2, yo puedo arreglar la situación. ¿Por qué? Lo voy a poner en rojo para que vean qué es lo que estoy haciendo. Yo puedo coger esto, multiplicarlo por 2 y puedo dividirlo por 2. ¿Se hayan visto este truco alguna vez en algún lado? Multiplicar arriba y abajo por lo mismo. ¿Sí lo habían visto alguna vez? ¿O no? Sí, profe. Voy a hacerlo lo más detallado posible para que vean cuál es la idea. Aquí arriba me queda x al cuadrado más 2 al cuadrado. Me queda, ya le voy a quitar el rojo, 2x. Y aquí abajo me queda 2. Entonces aquí me queda esto de x. Pero como este 2 está dividiendo y es una constante, cuando una constante está dividiendo o multiplicando, yo la puedo sacar. Y entonces aquí esto me queda un medio. Y lo que me queda dentro de la integral es simplemente la parte de arriba. Esta parte de acá. Miren, yo logré sacar el 1/2 y logré que lo que me quedara aquí adentro, ahora sí le puedo aplicar sustitución. ¿Sí vieron todos el truco que se utilizó? ¿Sí lo entendieron todos? Sí, profe. Miren, este es un truco que algunos textos lo presentan de otra forma, le dan un manejo diferente, no multiplican y dividen por 2, sino que ya en las sustituciones donde hacen como ese ajuste. Ustedes lo pueden revisar en los textos. A mí me gusta presentarlo así, porque así se hace más evidente que sí se puede calcular por sustitución. Y entonces el truco está, y yo quiero que me presten atención, cuando la derivada de la interna no es el otro factor, pero casi, y cuando digo casi me refiero, salvo por multiplicación de una multiplicación o división de una constante, es decir, cuando aquí no dio la derivada,
pero si la multiplicara por una constante, sí me diera la derivada. O si la derivada por una, o si la dividiera por una constante, sí me diera la derivada. Entonces, en ese caso, yo puedo ajustar la integral para poder aplicar sustitución. Este es un truco muy utilizado. Es coger esta integral y ajustarla, multiplicando y dividiendo por la constante que me hace falta para poder aplicar sustitución. ¿Sí la ven hasta ahí? ¿Sí la entienden hasta ahí? Sí, profe. Y Profe. entonces, María Isabel, ¿tú qué preguntaste? Así como está presentada, y dense cuenta que en el fondo es un problema de presentación. Así como está presentada, no pareciera que se pudiera aplicar sustitución. Pero si yo la ajusto, multiplicando y dividiendo por una constante, ahí sí yo le puedo aplicar la correspondiente sustitución. Naturalmente, después de calcular esta integral, al resultado toca multiplicarlo por un medio, porque este un medio salió de la integral. ¿Sí me siguen hasta ahí? Profe, ¿Sí me hago entender hasta ahí? profe, una pregunta. Dime. Pero ¿hay algún problema si lo escribimos de una forma diferente? No te entiendo. O No, se sea, te digamos, cortó. como tal. Es que se te está cortando la voz, honestamente, no te escucho. ¿Profe? Los demás sí pueden escucharla bien, es que yo no estoy pudiendo escucharla bien. No, profe. No, Yo. profe, se le escucha muy mal. Listo, vuelve por favor. Vuelve a intentarlo, por favor. ¿Qué me estabas diciendo? Voy a ponerte todo el volumen acá. ¿Ahí se escucha? Sí, hasta ahí bien. Continúa. Que no- No, no, ese audio no está bien. No te escucho. Oye, ¿y si escribes? No, lo que pasa es que muy seguramente lo que me va a decir sea muy complicado de escribir. Pero pues si quieres escribirlo, Sí, ya está diciendo que va a escribir. pero a ver si te puedo entender. Es que mientras Viviana... Profe, ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Qué me sí, ibas a señor. decir? ¿Alguien me iba a decir algo? Es que aquí... Y yo, la que te preguntó el problema. Es que Sí. yo lo presenté, pues, directamente como te lo había dicho, ¿no? Entonces, establecí U como B2 más 2, du como la derivada de ese B2, bueno, de ese X a la 2 más 2, más la constante integración, más la B esa. No, ¿Más? más el término independiente que era 0. Entonces luego como que despejé y me dio que du sobre 2 es igual a b sobre db y luego eso Miren, lo integré.
Mire la misma pregunta que está haciendo Zamora ahí. Muy seguramente algunos de ustedes lo entienden porque lo han leído o lo han visto como que uno después despeja el DU. Eso es válido, eso es válido. Si ustedes entienden bien cómo funciona por ese lado, pues preséntenlo así. Yo no tengo problema con eso. Pero, y aquí yo voy a ser muy claro, yo siento que cuando uno no pone la constante de manera explícita en la integral, sino que espera a ponerla en el DU, uno se puede perder más fácilmente, honestamente. En cambio, yo siento que si uno ajusta de una vez desde aquí, no se va a demorar más y le va a dar exactamente el mismo resultado. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿será que les da un resultado distinto si lo presentan de esa manera? ¿No es al fin y al cabo lo mismo que sacar el 1/2 de una vez desde acá? ¿O les dio diferente? No, señor, da lo mismo. Como se sientan más cómodas, pero pues a la hora de revisarlo, pues yo miraré que el resultado dé exactamente cómo tiene que dar. ¿Sí me hago entender, Viviana? ¿Sí me hago entender, María Isabel? Sí, señor. Listo. Entonces voy a mostrar el siguiente de acuerdo al truco que muestran, que dicen sus compañeras. A ver si les gusta más o les gusta menos. Y con esto voy a cerrar. Miren esta integral. ¿Le ven cara de sustitución a esa integral? ¿Le ven cara de sustitución a esa integral? Pues así como está, no. Así como está, no. Y si te la escribo así, ¿le ves cara de sustitución? Sí, profe. Sí, profe. Para aquellos que son más difíciles de convencer, si se las muestro así, es que aquí mucho es presentación. Muchas veces alguien me pregunta una integral y dice, profe, yo no he podido ver cómo hacerla, esa está complicadísima. Y uno pues simplemente la escribe de otra forma y ya está. Entonces pregunto, así como la ven, ¿yo le puedo aplicar sustitución? Sí, profe. Sí, profe. No, porque es que la derivada de coseno no es seno, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada de coseno? Menos cero. Menos seno, menos seno. Entonces, yo la miro así y uno dice, no, sustitución, sustitución ¿cómo? Si no es la derivada. Pero dense cuenta que lo que le hace falta es un menos. Entonces se lo voy a poner, pero se lo voy a poner ajustándolo. Es que por eso a mí me gusta más esta forma de verlo. A mí me gusta más esta forma de verlo. Pongo 1 sobre coseno, sin querer decir que la otra forma que están hablando, la del despejar el DU, los que la conocen, no le vaya a funcionar. Lo que yo hago es lo siguiente. Pongo un menos, voy a exagerarlo más. Pongo un menos acá. Es que a mí me gusta todo mostrarlo como tan a pasito porque después llegan y me dicen, profe, no, usted no explicó en detalle por qué llegó de ahí hasta ahí. Entonces por eso prefiero hacerlo a pasito. Si yo pongo menos,
seno de x, aquí pongo menos 1, porque multiplico por menos 1 y divido por menos 1. Y entonces miren lo que me queda. Me queda, saco el menos 1, que eso sería 1 sobre menos 1, que 1 sobre menos 1 da menos 1. Aquí voy a empezar a simplificar. Esto da menos 1, esto sí lo pongo aquí, porque eso sí es la original, la integral original. Pongo menos y divido por menos 1. Saco y queda menos 1 y me queda ahora esta integral. Ay, estoy haciendo esto tan mal. Sé que hay personas que lo pueden entender muy rápido. Y en general es así y eso me parece muchísimo mejor. Pero a mí en general me toca explicarlo como detallito por detallito. Porque después aparece gente que dice, no, profe, yo no entendí cómo pasó de ahí hasta ahí. Entonces, les parecerá a ustedes un rodeo largo, pero pues es que esta es la explicación detallada de cómo llegar hasta ahí. Multiplico y divido por menos 1, saco el menos 1, que es 1 sobre menos 1 que da menos 1, y aquí me queda esto, y ahora sí le puedo aplicar sustitución, con u igual a coseno de x. Y ahí ya saldría la integral de tangente de x. Hay personas que la entienden sin necesidad de hacer esto. Es decir, dejan la integral así, o sea, se olvidan de este pedazo de la derecha, que eso es lo que estaba diciendo Zamora, de este pedacito, es que no puedo sombrear solo ese pedacito. De aquí para acá, no hacen lo que yo hago, de multiplicar y dividir, sino que se quedan con esta integral y hacen lo siguiente. Y no sé si ustedes entenderán mejor este truco o entenderán mejor el anterior, pero con que entiendan uno de ellos, pues me conformo. Ay, no pude copiar solo ese pedazo. Puedo copiar todo y borrar lo que no me sirve. No me deja borrar solo este pedazo. Voy a quedarme con este pedazo. Ah, qué mierda. Voy a hacerlo ahí. Voy a copiarlo todo. Tengo tiempo, tengo 2 minutos. Para los que quieren ver cuál es la forma de la que habla Zamora y Pineda. Voy a copiar pedacito por pedacito. Ay, no, yo no puedo copiar uno más. No, tan feo. A ratos. Hay personas que no hacen este truco, sino que directamente hacen la sustitución. Entonces, cuando hacen la sustitución, pasa esto. Dicen, ah, bueno, u es igual a coseno de x, entonces de u, que es la derivada de coseno, pues es menos seno de x, menos seno de x. Entonces, de x, y entonces lo que hacen es el siguiente truco, que yo no sé si sea, no sé si ese sea más claro, honestamente, en fin. Y es decir, ah, pero es que yo debería tener acá seno de x, y lo que tengo es menos seno de x. Entonces lo que hacen es pasar a dividir este menos 1, y entonces el du les queda negativo. Y entonces ponen que menos du es igual a seno de x. Entonces, a la hora de hacer la sustitución, esto les queda, luego insisto, no sé si eso vaya a ser más claro o no, pero bueno,
Eso les queda la integral. Aquí queda el fraccionario 1 sobre u. Y aquí les queda un du negativo. Les queda menos du. Y el menos 1, o este menos, que está multiplicando, lo sacan y les queda menos la integral de 1 sobre u de u. Es decir, el despeje que yo hice acá, lo hacen es sobre la sustitución. Y en el fondo termina dando exactamente lo mismo. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí entendieron ese último truquito que mostré acá? Este pedazo de acá. Sí, profe. Entonces, pueden utilizar cualquiera de los dos esquemas. Lo importante es que tengan claro que ahí hay que hacerle ajustes a la integral, ya sea sobre la misma integral o ya sea sobre la sustitución, para poder aplicar efectivamente la sustitución. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Preguntas? Sí, señor. Gracias, profe. No, ni más faltaba. Entonces, yo quisiera que para la próxima clase sea de esta forma o sea de esta forma. Me terminen de calcular esta integral para ver si a partir de la próxima clase ya podemos decir que tenemos la integral de tangente de x completamente calculada. Nos vemos entonces el miércoles, creo que es. Muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar de Gracias. compartir y que tengan una feliz tarde. Gracias, profe. Buena tarde. Adiós, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que estés bien.